Al salir de la ducha, me cubría con una toalla húmeda y tibia que resaltaba las formas de mi figura. Al abrir la puerta, me llevé un susto al encontrarme con una sorpresa inolvidable, mi yerno. Su tamaño era impresionante y me invadió por entero. Pido perdón a Dios por lo que estoy a punto de confesar. Pero ya no puedo mantenerlo en secreto. Reconozco mi error. Aunque es posible que logren comprender mi perspectiva al conocer las razones detrás de estos acontecimientos. El inicio de todo fue cuando mi hija comenzó a realizar viajes laborales. Notaba en su mirada la creciente separación entre ella y su esposo. Al mismo tiempo, notaba en su esposo algo que nunca había notado previamente, la dedicación y el afecto que él me brindaba. Al principio creí que se trataba únicamente de enseñanza. Pero con el paso del tiempo me percaté de que había algo adicional. Mientras mi hija estaba fuera, él se quedaba solo en casa y, por cortesía, yo le brindaba mi compañía. Ya sea invitándolo a cenar o simplemente charlando juntos. El aumento en la intensidad de esos momentos simples era algo desconocido para él, mientras que para mí representaba una mezcla de riesgo y emoción. Aquella noche específica, me encontraba en la cocina cocinando cuando él llegó sin hacer ruido y se colocó detrás de mí. Antes de escuchar su voz, percibí su presencia. Al ofrecerle un plato, noté cómo sus ojos se cruzaron con los míos de una forma inédita. Aunque decidí no darle importancia. Eres consciente de lo mucho que valoro tus acciones a mi favor, ¿verdad?, susurró, con la mirada velada por la pasión. Intenté no prestarle atención. Sin embargo, mi organismo respondía de forma incontrolable, lo cual resultaba peculiar. Se pudo haber detenido todo en ese momento. Se pudo haber dado fin a esta narrativa antes de su inicio. A pesar de lo inapropiado de la situación, ansiaba esos instantes. Cada vez que mi hija salía rumbo al trabajo, él siempre estaba presente, lo que aumentaba la cercanía entre nosotros. Después de beber un poco de vino, se sentó a mi lado en el sofá una noche y entablamos una conversación variada. Al final, me percaté de que él ya no deseaba seguir con mi hija, lo cual posiblemente desencadenó lo que estoy a punto de contar. Jamás podré olvidar lo que sucedió a continuación, cada vez que mi hija salía rumbo al trabajo. Él siempre se presentaba con la misma justificación, ya sea para pedir algo o entablar una conversación. Sin embargo, teníamos claro cuál era nuestro verdadero deseo. En cada vez que nos veíamos, nuestra unión se fortalecía y la sensación de remordimiento se reducía. Mientras intentaba apartar esa idea, me encontraba cada vez más atrapada por ella. Mientras me disponía a hacer café una tarde, él se acercó por detrás. Algo que había hecho en numerosas ocasiones. Pero esta vez actuó sin vacilar, acariciando mi cintura con sus manos. Intenté resistirme, pero mi cuerpo se rindió ante la tentación incontrolable. A pesar de ser consciente de que era incorrecto, esa certeza solo avivaba mi anhelo. Me cuestionó en voz baja y llena de anhelos y pienso en él cuando ella está cerca. Era consciente de que se encontraba totalmente enredada. Intenté evitar pensar. Murmuré con los labios ligeramente separados debido a la tensión del instante. Su proximidad me excitaba y era consciente de que una vez más traspasaría los límites permitidos. Sin embargo, no tienes la capacidad, ¿cierto? Susurró que no puede sacarte de su mente ni por un instante. Lo cual me estremeció. Volteé con calma, observando sus ojos. Y comprendí que estaba en una situación sin salida. El momento decisivo había llegado. Sin pronunciar sonido alguno, me atrajo hacia sí y nuestros cuerpos se unieron. Su beso fue apremiante como si fuera el instante final que compartiríamos. El contacto de sus labios con los míos hizo que desapareciera por completo la culpabilidad y me hiciera olvidar que él era mi yerno. Solo percibía la calidez de sus manos recorriendo cada rincón de mi ser. La mesa de la cocina se encontraba en su lugar. Y sin darme cuenta, nos vimos envueltos en ella cediendo a la pasión que nos dominaba. Era consciente de que estábamos al límite de lo que podíamos ocultar. Pero en ese instante, no me importaba. Fui depositado en la mesa y en ese momento estallamos. La temperatura era elevada y me inundó por entero.
Jamás había presenciado algo de tal magnitud. Desde entonces, las reuniones se hicieron habituales. Cada vez que mi hija salía a trabajar, él se mostraba más audaz y se acercaba más a ser descubierto. Era consciente de que en cualquier instante todo podía terminar. Sin embargo, la incertidumbre añadía emoción a la situación. Ya no podía dominar sus emociones hacia él. Realizábamos todas las tareas por toda la vivienda. Esa mañana, ocurrió lo inevitable. Nos encontrábamos en la sala, inmersos en otra de esas tardes llenas de emoción, cuando escuché la puerta principal siendo abierta. Mi hija había regresado antes de lo previsto. Sintiendo pánico, él se retiró acomodando apresuradamente su vestimenta mientras yo procuraba comportarme con naturalidad. Al entrar en la sala, llamó a su madre con asombro al encontrarnos reunidos. Al regresar antes de lo esperado, le comenté que había llegado temprano, intentando disimular la ansiedad en mis palabras. A pesar de que no mostraba señales de sospecha, la posibilidad de ser descubierta provocaba que mi corazón latiera con intensidad. El temor de ser descubiertos por ella no se mantuvo por mucho tiempo. Gradualmente, empezó a poner en duda nuestras conductas. Cada vez que él me miraba fijamente, cada gesto sutil parecía ser examinado por ella con mayor detenimiento. Era consciente de que estábamos manipulando el tiempo. Sin embargo, algo en mi interior se resistía a detenerse. Una tarde, mientras nos encontrábamos en la habitación sumergidos una vez más en la pasión prohibida, su teléfono sonó. Era mi hija avisando que venía de regreso a casa. Nos apresuramos a ponernos la ropa. Sentíamos la emoción recorriendo nuestro cuerpo. Estuvimos a punto de ser descubiertos. Sin embargo, esa situación solo generó más conflicto entre nosotros. Murmuré esforzándome por recuperar el aliento. No podemos continuar de esta manera. Me desafió preguntándome si quería parar, mientras sus ojos se clavaban en los míos. No logré contestar. Tenía la certeza de que, a pesar de lo equivocado que fuera, no podía continuar mi vida sin él. Mi conflicto interno se intensificaba a medida que pasaba el tiempo. La carga de la deslealtad resultaba abrumadora. Sin embargo, la satisfacción que él me brindaba y la sensación de ser anhelada de una forma completamente nueva eran irresistibles. Cada vez que nos veíamos, me sumergía más en esta situación sin solución. Las dudas de mi hija crecían. Cuestionaba y observaba minuciosamente cosas que antes ignoraba. A pesar de ser consciente de que nos acercábamos al desenlace, me resultaba imposible contenerme. Cada vez que él me acariciaba, el mundo desaparecía a nuestro alrededor, quedando solo la importancia de ese instante y de lo que compartíamos mutuamente. Aquella tarde, ella regresó del trabajo antes de lo habitual. Estábamos juntos de nuevo, pero esta vez no logramos ocultarlo. Nos descubrió en plena acción y la sorpresa en su rostro quedará grabada en mi memoria para siempre. Con su voz llena de furia e incredulidad, exclamó: ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? Nos quedamos inmóviles. Ya no podíamos ignorar la situación que se estaba desarrollando. Mi hija, quien siempre había depositado su confianza en mí, se enfrentó de repente a una verdad cruda y dolorosa. Su grito retumbó en cada rincón de la casa, indicándome que todo estaba al borde del colapso. Entre sollozos y con lágrimas deslizándose por su rostro, exclamó hacia su madre con incredulidad. En ese momento, tanto ella como yo nos quedamos sin habla, enfrentando el peso del remordimiento y la culpabilidad que por tanto tiempo habíamos ignorado. Trató de acercarse a la mujer, pero ésta lo rechazó con violencia, exclamando con enojo: «No te acerques», mientras la ira se apoderaba de su ser. Jamás les otorgaré el perdón. Después de ese momento de quietud insoportable, salí de la vivienda sin voltear la vista hacia atrás. Fue entonces cuando caí en la cuenta de la magnitud de mis acciones. Había perdido a mi hija de manera irremediable. Los días posteriores resultaron ser una verdadera pesadilla. Ella se fue a vivir a otro lugar y yo me quedé sola enfrentando las repercusiones de mis elecciones. Debo admitir que todavía nos encontramos ocasionalmente durante la semana. Él se queda a pasar la noche conmigo y evitamos hablar del asunto.
Si tuviera la oportunidad de regresar al pasado, cambiaría todas mis decisiones. Sin embargo, ahora me toca afrontar las repercusiones de mis acciones y les aseguro que esta carga es más angustiante que cualquier gozo experimentado. Esa fue mi historia. Me interesa conocer tu opinión sobre mis acciones y si te ha gustado el relato. Te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. Hasta luego.